Nos vamos de viaje, La Rioja, ¿no? Sí. 7:30, aún con la luna puesta. Y vamos a ver un BMW, ¿cuánto te cuesta? 18.000 euros. Pues nada, aquí tenemos al futuro propietario que ha contratado nuestros servicios para que le acompañemos a verificar el coche y a verificar al compraventa también, a ver qué tal. Nos vamos hacia las tinieblas del mundo de la compraventa. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Nada, poquito para llegar. ¿Qué? ¿Estás preparado para la guerra? Estamos preparados a ver si hay carnaza, Santi, a ver si hay carnaza. Algo va a haber, algo nos encontraremos seguro. Ya verás. Bueno, a ver si por una vez podemos enseñar uno en positivo. Luego me echan a mí la culpa, que solo pongo este tipo de vídeos. No, yo creo que sí, me da buenas vibraciones. Bueno, pues estamos en Zaragoza, en un ratito llegamos donde está el coche y os lo vamos enseñando. 26 minutos. Allá vamos. Allá vamos, a ver. Pues vamos dirección donde está el coche. A Calahorra nos hemos venido esta vez. Nos persiguen las 7Vs. Pues vamos a empezar la revisión de este BMW, un 3.0 diésel, y para empezar nos vamos a ir al ordenador de a bordo y vemos que este coche ha tenido una velocidad bastante alta, velocidad media de 65 km por hora. Vemos que no es un coche que no está preparado, es un coche que proviene de particular. Y lo vamos a ir mirando todo. Como tiene inspección en BMW, tiene todo esto hecho. No tiene ninguna necesidad de servicio. Pues vamos a hacer la diagnosis con esta máquina, la Launch, y a ver qué nos sale. Modelo la tenemos justo aquí, que normalmente es de color morado y en este caso es negra, por eso no la encontrábamos. ¿Sigo grabando? Sí. Conectar la diagnosis. Darle el contacto. Estamos consiguiendo el BIN y ahora vamos a hacer el diagnóstico. Pero bueno, hay coches falsificados. ¿Viven de eso? Sí, por supuesto, pero... Pues nada, hemos encontrado estos fallos
en este coche, por eso siempre hay que verificar antes de comprar, porque si no te vienen luego las sorpresas. En este coche tenemos la batería auxiliar fallo permanente y ya el propietario se va a ahorrar unos 600 euros que vale la batería auxiliar de este modelo. Pero además tenemos dos fallos intermitentes que le vamos a dar aquí al informe y nos va a decir que son a estos kilómetros. Es un fallo reciente, así que pues esto es lo que tenemos, aparte de varios fallos, pero bueno. Hay un fallo de software. Bueno, pues observamos que tiene algunos defectos en la pintura aquí. Vemos que tiene un trabajo de pintura pues bastante mal acabado. Si lo acercas, ¿ves? No es todo pintado, pero bueno. Según el propietario ha estado pintado en BMW Galicia de Lugo. Ya nos lo dirá alguno de los suscriptores. Ahora vemos aquí el corte. Esta aleta está pintada, ¿ves aquí? Lo enseñamos. ¿Ves? Aquí tenemos el corte. Necesita una buena limpieza. Este es el estado interior con el símil alcántara y tela. Tiene el acabado interior en negro. Pues voy a ir mirándolo por debajo o luego lo podemos subir. Vamos primero a que cargue la máquina, hacemos la diagnosis, lo probamos y lo miramos por abajo. Bueno, eso tiene que zumbar de lo lindo, ya veis cómo está. Las ruedas he puesto las 4. Pues esas son de ocasión, ¿no? No, nuevas. De ocasión Pues no gastamos en este coche. Pues mira, tienes todo... Taqueadas. Sí. Bueno, pues al final igual 2.000 o 3.000 kilómetros llevan ya. Pero esto... Claro, porque igual ibas con la rótula mal, ¿no? No. Luego de cambiar la rótula la has puesto, porque mira, ¿ves los perfiles? No. Esto han puesto en BMW. Tengo la factura ahí. Vale. Pues sería cuestión. Aquí vemos el acabado. ¿Cómo está? ¿Ves este agujero que hay aquí? Sí. Vale. A ver. Funciona. ¿Lo aguantas un momento? ¿No has probado que vayan los...? No. Espera, ¿te entiendo las luces y le doy? Sí, entendida y ya están. Si no, no te pasa la ITV después. Le quedan varios meses. Está un poco quemado. Está picado. Hostia. Vale, perfecto. Va con el... Va con las luces. con las luces. Sí, tienen que estar las luces encendidas. ¿Funcionan los dos? Sí. El centro además le queda poco para la ITV. Sí, a Marta. Vale, pues me voy para... Bueno, luego lo miramos. Sí, en este caso lo podemos mirar, ¿veis? El acabado de pintura es malo, no lo siguiente. Nos lo hemos encontrado ya con varios concesionarios BMW. La luna está totalmente picada, ¿la ves? Sí. Tendrías que sustituirla, está toda llena de picados, de haber hecho carretera. En este modelo, la única manera de mirar por dentro de las aletas, que vemos que está todo bien, es levantando. A ver. Hace poco lo han arrancado. Tienes esto roto, ¿lo ves? Hace poco lo han arrancado a pinzas. En esto suele fallar bastante este motor del turbo, este de aquí. Pero bueno, no es muy caro.
ahí en la... Ahí ves que hay una mancha de aceite, ¿lo ves ahí? Sí. La goma se tendrá que sustituir. No se ve abierto el DPF. Esta es la válvula PCV, que en este caso va con la tapa. Bueno, esta junta la tendrás que cambiar. Suda un poco. Sí. Y por aquí suda más, que es por donde no lo han podido limpiar. Ahí lo podéis ver. Te vienes aquí, que es donde no se ha limpiado. Mira, ¿ves ahí? Ahí. Ajá. ¿Ves ahí cómo está? Sí. Así estaría por el otro lado, que le han pasado un trapito. Vale. Vale, es bastante típico en este modelo, no es nada grave. Bueno, como veis no sube el agua, como en el último que fuimos a ver. Esto. Vale, no se ve mal, es de color azul, el que tiene que ser. Bueno, y este coche sabemos que le han cambiado los amortiguadores, no, ya nos lo ha dicho el propietario, pero si no lo veríamos aquí, que están todos los tornillos marcados. Pero para haber estado hecho en concesionario oficial, un poquito chapuceros. Vale, tenemos el intercambiador que no está perdiendo, es esta pieza de aquí. Esto de aquí, el intercambiador, las láminas. Ahí está como oxidado. Pero por ejemplo aquí vemos el bloque. Este está movido, este está movido, pero nada grave. Radiador de 2016 como los faros. Bueno, pues si no salen más sorpresas, no lo veo mal, ¿eh? Trabajo de pintura es pésimo, mirar aquí y aquí. Vamos a hacer un paso previo antes de poner la tapa, que es mirar los... Vale, tienes inyectores fugando, mira. Mira, ¿lo ves aquí? Mira, pasa el dedo por aquí. Pasa el dedo. ¿Sí? Sí. ¿Lo ves? Vale. Eso. Vale. Pues tenemos los inyectores con una pequeña fuga, hay que sacarlos y cambiarle la tórica, no es nada grave, lo que hay bastante mano de obra. Y ahora vamos a proceder a subirlo y ver. Tenemos esto, vale. Podéis ver este tubo cómo está. Vale, si le paso el dedo, tiene una capa de grasa. Vale, está perdiendo. No, que te vas a manchar. No, pero para que lo veas claro, mira, ráspale un poco con el dedo, apretando. Sí, tiene... Está ya el tubo, pues eso que pasa, que ha perdido la densidad del plástico. Estos son los Y Estos suelen ser caros, ¿eh? Sí. Suelen valer de hasta 200 y 300. Sí. lo leía en el foro. Es un problema Además, típico. esto es típico de BMW Es y típico Opel. de BMW, sí. Y Opel también. Los insignias, los que rompen el motor, los rompen por este tubo.
No, lo rompen por una junta que va Una dentro. junta tórica, pero esa junta tórica empieza el problema con este tubo, porque de mecánica entiendo algo. Este tubo se raja, empieza a intentar el coche hacer la regeneración, le mete gasoil al cárter, se reseca la junta tórica y es cuando rompe el motor. Por eso yo a los Opel Insignia, antes de nada siempre les cambio el tubo y la junta tórica. Probamos el BMW Serie 3, motor 30D. Este es un motor biturbo, tiene un turbo para bajas, 149.000 kilómetros, libro de mantenimiento y ya nos han salido algunos fallitos en el ordenador, en el OBD. Está bajo cero, por eso igual se acelera. Si antes me ha hecho una aceleración, por eso me he ido a mirar los inyectores. Cuando lo hemos dejado el relentí se ha subido el relentí solo. Está muy seco. No sé, no le voy a parar, a apretar. Volvemos a repetirlo, los coches se prueban a baja velocidad, que es donde suelen hacer los fallos graves, porque en altas velocidades también se puede probar, pero no hace falta probarlo. ¿Es por aquí? Sí. Y a la derecha otra vez, para ir a echarle 10 de brillo. Tendremos una tendencia a la derecha, buscaremos una carretera recta para probarlo, a ver si es una tendencia o definitivamente. Tiene por ahí una pequeña vibración. Aquí a la derecha está la gasolinera. ¿Aquí? ¿Por aquí? La gasolinera. ¿Entramos por aquí? Sí. Camiones. Lo tenemos en el lado derecho. Se ha quedado en reserva para 78 kilómetros. Vale, podemos coger la autovía. La que quieras. Si me indicas como... La rotonda a la izquierda y para la autovía. Es que aquí tenemos. Bueno, autovía, autopista, algo que... Pues el peaje, lo único. ¿Qué? El Bueno, peaje, lo único. o por donde fuimos el otro día, ¿no? Si quieres. Sí, un sitio que le pueda dar un pisotón, ver cómo... De rotonda a rotonda, ¿te acuerdas que fuimos? Vamos mejor al peaje. Sí. Pues hacemos 20 kilómetros más o menos. Izquierda. Las presiones de los neumáticos también, ¿no? No las han mirado. Si no las indicaría aquí. A la derecha, ¿vale? Pues lo que te decía, oyes el ruido a banda de rodadura. Pues ese ruido es de los neumáticos. Claro, cuando entremos en
muy poco, o sea, los discos para este tipo de coche tan rápido sería un cambio inmediato. Aquí arriba en la plaza hay un bar, ¿no? Izquierda, Arriba donde está el castillo hay un bar ahí que se come, pues yo estuve comiendo aquí. donde mejor se come aquí es en Las Gemelas. Vale, la rotonda a la derecha. Vale. Aquí tenemos una luz de peligro. Intentaremos mirar a ver qué nos pone. Cuando están en reserva la pone. Sí. Sí, aquí a la derecha. ¿Lleva teletaco o algo esto? No, coge el ticket y apago yo. No te preocupes. Si el ticket sale de vuelta, Pero que si quieres... mantente a la izquierda, ¿vale? Izquierda, Aquí dirección no puedes Logroño. izquierda porque aquí no te va a dar ticket. Da igual. ¿Aquí no da ticket? No, porque está solo para los que llevan el... Logroño Burgos, ¿vale? Ahora va el estar stop, ¿eh? Cuando Puede está ser. seco gasoil no va, ¿eh? ¿No? Porque mantiene el ralentí un poco más alto. Ah, vale. Eso era lo que yo le notaba cuando... Cuando están muy bajos de gasoil, mantiene el ralentí más alto y no funciona el start-stop. Claro, si quieres apuntar hacia allí, que así vemos que vamos a coger la autopista. ¿Tú consideras que está recto el pavimento aquí o no? Aquí en este lado no lo ves recto. Entenderás más que yo seguramente al 100%. Es que nada. Aquí se nos va. Donde sí está recto es un poco más alto. Vale, pues lo probamos un poquito más para adelante, si tú lo conoces. Tenemos también un temblor. Si lo quieres coger aquí. Que puede ser por los propios neumáticos también. Tiene Podría más ser. pinta de un brazo de dirección o algo, por eso no va recto. Mira, aquí lo puedes notar ahora si lo quieres coger aquí. Sí. Bueno, entendemos que no es nuevo, pero es una inversión bastante importante y como mínimo quieres que vaya recto y que no tiemble. El motor va súper bien. ¿Sabes el trozo que crees que está plano? Es esto. Este, ¿no? Bueno, pues ya lo ves que no va recto. Justillos de batería. Vamos. Volvemos a Calahorra, ya hemos hecho la prueba dinámica y ahora lo vamos a subir al elevador y concluimos la prueba. Luego os damos la conclusión. Bueno, ahí lo tienes, ¿vale?
Vale, era el palier lo que veíamos por allí, que en este lado... A ver cómo lo podemos ver. Que en este lado... Aquí tienes la cinta más. No sé si lo podéis apreciar. Estamos quitando la tapa para que nos... Ahí hay una manera que la ha movido que tenía orgullo. Es que él es experto, yo no creo que tenga. Pues hay algo que está malo, eso o los soportes. Espera, aquí ya te lo miro bien. Hombre, mover, claro que se mueve. Esa no. Esa aquí. No, pero este se mueve. Esto siempre se mueve. Es que es goma, ¿eh? Bueno, Claro que se ahora mueve. Este es el unblock, Petru. A ver, prueba el Silent Block. No creo que se mueva así como lo ha movido. No, ¿Así? sí se mueve. Eso es A ver, una ¿cómo? dirección muy blanda, ¿eh? No sé, un carril entero no se puede cambiar, un coche. Algo tiene que tener mal. Más caro, más Solo barato. hay que alinearlo, ¿eh? Sin más, ¿eh? Bueno, De vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? la caja sí que está hecha porque está cambiada la tapa. El mantenimiento sí está dentro de la factura. El filtro de combustible es nuevo, aquí lo podéis ver. Está también en la factura. Y la transfer también, ¿eh? Vamos a ver. Aquí lo tenemos completamente seco. Yo lo veo perfecto. Yo Pues te digo una cosa, ¿eh? Esto mueve de carril por la trasera, ¿eh? he probado más Hay que coches. hacer- He probado más coches de estos, Ya lo sé, pero hay que hacer... Ahora, que tú me digas que está mal en la trasera y se va adelante puede ser, pero algo tiene que tener mal. Si no, si no, no te puedes comprar un coche que se cambie todo un carro. Bueno, ya, si quieres ya te lo enviaré en vídeo. No, que no hace falta. Si ya lo he visto yo. Se lo puedes explicar tú. Se va para la derecha. Pues llévalo a la BMW que te haga la No, yo no, alineación y ya yo está. no tengo que llevarla a ningún sitio, yo solo vengo Esto está sin tocar, esto no Yo- lo ha tocado nadie, ¿eh? Sí. No, la Pero es que transfer, de vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? la transfer tiene el mantenimiento hecho, ¿eh? A ver. No, Como te los digo amortiguadores de cambio de nuevos. carril, ¿eh? No, o sea, la BMW tampoco son expertos en alinear, o sea, seguramente en una casa de neumáticos te lo hacen mejor. Que seguramente sea este, porque ves la mancha que hay aquí de aceite, mira. No sé si lleva algo de aceite este dentro. Si mueves esta, a ver cómo se mueve, ¿te importa? A ver si se mueve igual de bien. Sí, igual, ¿eh? Es que este es Es que, blando, ¿eh? es que mira cómo Esto está el es el aceite. ¿Ves ahí? Ya, pero da igual, esto no es de la goma, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la ¿Y de goma. dónde sale entonces? De algún sitio tiene que salir. Sí que sí. Porque eso Las es- gomas de la estabilizadora igual. No, yo creo que por la mancha que tiene de aceite que no cae de arriba, ¿lo ves? Que arriba no hay nada. Ahora la estabilizadora cuando hemos pillado los baches haría ñigui ñigui. Y no hace ñigui ñigui. Está lleno de piedras por debajo. Pues no sé. Yo no le veo nada, ¿eh? Yo esto mejor llevarlo, que te lo alineen bien y ya está. Sí. Y mirar. A ver, ¿dónde era el intercambiador? ¿Dónde lo hemos visto antes? Ahí arriba. Ahí. Aquí. ¿Veis? El intercambiador que está perdiendo por esa esquina. Es típico en estos coches. Ahí, en esta esquina. Es típico también en estos coches que pierde, mira. ¿Me aguantas que voy a meter el dedito? A ver. A ver, ¿qué sale? ¿Ves? ¿Veis? Está empezando. Bueno, pues no hemos encontrado por donde está desalineado. Bueno, pues ya estaría. ¿Se puede esperar un momento? Ah, sí. Bueno, conclusión. Que habíamos dicho que nos daba aquello de... En algún sitio tenía que estar el pufo, ¿no, Santi? Bueno, la obligación de verificar siempre es del comprador. Pues sí.
vale la pena que lo hagáis, porque nos hemos ahorrado, a ver, el coche vale la pena hasta cierto punto, pero nos hemos ahorrado alguna sorpresa que seguro que hay algo más. Y lo que no sé, nos habrá pasado. Y lo que se nos habrá pasado, lo que se nos habrá pasado. Pero rápido, ¿tú cuánto le echas y cuánto ha reconocido el vendedor? 2.000 euros a No, porque si lo digo yo parece que siempre sean los 2.000 euros, ¿no? Pero no. empiezas con tonterías, vas sumando. No. Ahí hay por lo menos 3.000 euros. Por lo menos 3.000 euros. Que a lo mejor el coche vale la pena, pero... No está en tu presupuesto, no te interesa, no te quieres complicar la vida. Hay que decir que el vendedor es un tío honesto, y colaborativo. muy colaborativo y nos volvemos a casa y bueno, es un negocio, tú has venido, lo ves, no te interesa, te vuelves a ir, que es como se debería hacer. Si esto lo compras por internet y te llega a tu casa, ya tienes problemas con el vendedor. Carnaza siempre hay, chicos, vale la pena verificar. Pues suscribiros, que no lo estáis haciendo, darle a la campanita para que os avise de los directos y del sorteo de la moto, y nos vemos la próxima semana con más mecánicos chapuceros, más vendedores que no saben cómo están sus coches o no quieren saberlo, más compraventas que venden los coches a su manera, y bye bye.